Amigos, un gusto como siempre poder saludarles. Bienvenidos entre todos. Hoy estaremos platicando de la transparencia y la rendición de cuentas en el Instituto Electoral del Estado de México. Así que bienvenidos. Buenas noches. Y para empezar, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro resumen de las actividades más importantes del instituto? ¿Han escuchado hablar del Día Naranja? Bueno, pues en el marco de este día, la doctora Marta Elisa Nateras González de la UAM dictó la conferencia Los derechos político-electorales de las mujeres y la eliminación de la violencia de género. Esto, por cierto, como parte de las acciones que impulsa el IEM para erradicar la violencia en contra de las mujeres. En el marco de las actividades que realiza el Instituto Electoral del Estado de México como parte del Día Naranja, en el Centro de Formación y Documentación Electoral, la doctora Marta Elisa Nateras González, quien es coordinadora de posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México, dictó la conferencia Los derechos político-electorales de las mujeres y la eliminación de la violencia de género, durante la cual puso el acento en la importancia de modificar patrones culturales, pues el mundo simbólico se ha construido a partir de un discurso masculino que se reproduce en el ámbito laboral y político, lo que impacta negativa y sensiblemente en el desarrollo de las mujeres. Al fungir como moderadora, la consejera electoral del IEM, Natalia Pérez Hernández, dio la bienvenida y explicó que la conferencia forma parte de las acciones que impulsa el IEM para erradicar la violencia contra la mujer, misma que se manifiesta en forma física o psicológica contra mujeres y niñas debido a su condición de vulnerabilidad, consecuencia de la desigualdad y la discriminación de género que persisten. Y vamos a saber más de los partidos del Trabajo y Humanista ante el Instituto Electoral. Al desahogar el orden del día de su 60ª sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México emitió la declaratoria de pérdida de acreditación ante el organismo electoral local del Partido del Trabajo y del Partido Humanista, dado que el Instituto Nacional Electoral, INE, determinó en acuerdos diversos su pérdida de registro como partidos políticos nacionales, en virtud de no haber obtenido el 3% de la votación válida emitida en la elección federal del 7 de junio de 2015, por lo que en consecuencia, el IEM también declara la pérdida de sus derechos y prerrogativas a las que tenían derecho ambos partidos políticos en el Estado de México. Y se lleva a cabo un concurso que el nombre lo dice todo, la verdad es que el nombre es muy bonito, se llama Pinceladas por la Democracia. El IEM ha premiado a ganadores y ganadoras del cuarto concurso infantil. Niños y niñas provenientes de distintos municipios han dado constancia en sus obras sobre la forma en que conciben la convivencia social en un ambiente democrático. En un emotivo evento en el que niñas y niños de diferentes regiones de la entidad expresaron su percepción en torno a la democracia, se llevó a cabo la ceremonia de premiación del cuarto concurso de pintura infantil, Pinceladas por la Democracia, que organiza el Instituto Electoral del Estado de México, con la finalidad de incentivar la participación, así como promover la cultura política, la educación cívica y los valores democráticos a través de la pintura. Con ello, el IEM refrenda su compromiso por seguir trabajando activamente en la promoción de los valores democráticos entre la población infantil y juvenil de la entidad, a fin de generar cambios positivos en los niveles de participación ciudadana en nuestra entidad y el país.
Y en más información también importante, el Consejo General del IEM aprobó el registro del Partido del Trabajo como partido político local. Asimismo, desechó la solicitud de registro como partido político local presentada por el coordinador de la Junta Estatal del Partido Humanista en el Estado de México. En el marco de su 61ª sesión extraordinaria, con base en sus atribuciones y funciones, el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México otorgó el registro al otrora Partido del Trabajo como partido político local, con la denominación Partido del Trabajo del Estado de México, con la aprobación del Acuerdo 5 de la Comisión Especial Dictaminadora del Registro de Partidos Políticos, con la precisión de que en caso de que el registro ante el INE del otrora Partido del Trabajo como Instituto Político Nacional quedará firme y definitivo, se dejará sin efectos el registro otorgado como partido político local en este mismo acuerdo. Bueno, y recordarles que esto es Entre Todos, la discusión, el debate, y por supuesto que sus comentarios y sus opiniones son importantes para nosotros. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en la página del instituto, y puede tener usted contacto directo con nosotros aquí Entre Todos. Vamos a hacer una pausa y regresamos de inmediato, así que la invitación para que se quede con nosotros. Tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. De regreso, muchas gracias por estar con nosotros aquí Entre Todos, por continuar con este programa hablando de transparencia y rendición de cuentas, y le agradezco al consejero presidente Pedro Zamudio Godínez que nos acompañe en esta ocasión. ¿Qué tal? Qué gusto. Buenas noches, Lupita, buenas noches a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues la transparencia es un tema de hoy, parece que está de moda, pero ¿cómo se aplica? ¿Qué es la transparencia y sobre todo en materia electoral? Sí, Lupita, como dices, es un asunto novedoso porque finalmente las obligaciones de transparencia que tenemos las instituciones del Estado mexicano es relativamente nueva. Yo me atrevería a decir que es un asunto de este siglo. Antes del 2000, la transparencia y la rendición de cuentas era una aspiración de muchas organizaciones civiles, de muchos movimientos de ciudadanos que pedían información a las instituciones, pero no estaba de alguna manera tan regulada como ahora la tenemos. Creo que venturosamente el Instituto Electoral del Estado de México se ha sumado bien a esa tendencia, con oportunidad, con antelación incluso. Vale la pena comentar que la máxima publicidad es ahora un término que se utiliza para designar un principio rector de la función electoral en México. Y el Instituto Electoral del Estado de México es, por reconocimiento incluso de otras instituciones, de los institutos especialistas en información y acceso a la información y transparencia, un instituto que ha tenido, digámoslo, avances o adelantos a las obligaciones legales que tenemos. Creemos que ahorita el punto como está en el Instituto Electoral del Estado de México
está funcionando de manera adecuada. La transparencia se refiere a la posibilidad que tenemos todos los ciudadanos de conocer exactamente qué se está haciendo en las instituciones que todos pagamos. Es un asunto muy importante. Nos conviene además saber porque es nuestro recurso, ¿no? Son nuestros impuestos. Así es, durante mucho tiempo me parece a mí que el enfoque que tenía el funcionario público es de, bueno, soy el responsable, soy el encargado. Iba a asuntos parecieran tan elementales como hasta de la información, ¿no? Hasta se sentía... Y no tengo que rendirle cuentas a nadie, ¿no? Se sentía propietario, el funcionario pudiéramos identificarlo así, como propietario no solamente de los recursos de la institución, sino incluso de la información que en la propia institución se genera. Ha habido todo un cambio paradigmático importante en los últimos años en México al respecto. Se han hecho más eficientes, más precisos los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, a un grado tal, por ejemplo, que ahora tenemos regulados los archivos, ¿no? Es importante, si una persona solicita documentación, el Instituto Electoral del Estado de México y todas las instituciones del Estado mexicano tienen la obligación de informar sobre la documentación. No pueden ocultarla indebidamente, no pueden decir que no existe, no podemos negársela al ciudadano. Toda la información que el instituto genera, salvo los casos excepcionales de datos personales y confidenciales, toda la información que el instituto genera es de acceso público permanente. Tenemos mecanismos, los órganos del Estado mexicano, portales donde atendemos obligaciones de transparencia, pero también creo que debemos tener y funcionar en ese sentido, como hacer esto lo más amplio posible para el mayor conocimiento de los ciudadanos. Pedro, ¿cómo entiende el instituto la transparencia? Bueno, nosotros somos un instituto electoral, así lo entendemos, con una alta responsabilidad. Tenemos que organizar las elecciones en el Estado de México, tenemos que operar las elecciones en el Estado de México y tenemos muy clara la obligación que tenemos también de utilizar adecuadamente no solamente los recursos materiales. Quisiera dividirlo en dos partes. Tenemos muy clara la parte de los recursos materiales, financieros, humanos que están a nuestro cargo y el adecuado ejercicio de los mismos, pero también el Instituto Electoral del Estado de México entiende la transparencia como la posibilidad de que todas las personas, todos los mexiquenses, todos los interesados, porque incluso podrían no ser mexicanos los interesados, de donde lo soliciten, cuenten con toda la información para saber cómo funciona el instituto. Esto yo creo que tiene una ventaja en dos vías. Primero, nos da la tranquilidad de asegurarnos de que lo estamos haciendo bien, eventualmente a partir de las solicitudes de información o de la búsqueda de información de los ciudadanos, de los interesados, y la complicación para conseguirla o proporcionársela, identificar áreas de mejora en nosotros, en nuestra propia operación, pero al mismo tiempo nos tranquiliza el saber que todo mundo está actuando conforme a la norma. Ese es un asunto importante. Ahora, en el caso de cómo llegan los consejeros, también lo sabemos, es un proceso abierto, es un proceso transparente, pero no nada más cómo llegan los consejeros y las consejeras, sino cómo se dan los sueldos, cómo se otorgan los sueldos, cómo se otorgan las prestaciones. Sí, es un asunto interesante, Lupita. Nosotros en el Instituto Electoral del Estado de México, los consejeros que integramos el Consejo desde octubre del año pasado a la fecha, encontramos un Instituto Electoral del Estado de México con una organización tal que nos ha permitido hasta el momento mantener la operación del instituto. Algo muy importante y que es importante que la gente tenga muy claro, no nos asignamos el sueldo, los consejeros del Instituto Electoral del Estado de México no nos podemos subir el sueldo. Son siempre atendiendo a principios rectores. Hay todo un procedimiento señalado en la ley, hay límites bien establecidos. Lo que nosotros estamos sí muy interesados es transparentarlo para que toda la gente esté tranquila y sepa que no... lo comento porque muchos colegas tuyos, sobre todo en los medios locales, me insisten o me preguntan mucho sobre que si ahí va a haber un guardadito, que si nos vamos a repartir. No podemos. Y algo muy importante, tenemos perfectamente claro que no podemos hacerlo y que correríamos un grave riesgo de responsabilidad incluso administrativa o en su caso penal, si dispusiéramos de los recursos como si fueran propios. Algo muy importante, creo que es una gran ventaja en los institutos como el Instituto Electoral del Estado de México, saber que los que ejercemos los recursos, saber todos los mecanismos que tenemos previstos para asegurarnos de un adecuado ejercicio de los mismos, creo que a todos nos debe tranquilizar bastante. Oye, ¿les va a llegar Santa Claus? Entonces no. ¿No? ¿A qué voy? Las percepciones del instituto, de todo el personal del instituto, del que elaboró durante el proceso electoral, del que es permanente, de los directivos del instituto, está normada por la ley. No es un asunto de ver
déjame ponerlo en términos muy coloquiales, no es de hacer cuentas ahorita a ver cuánto quedó y cómo nos lo vamos a repartir. De escribirle tu cartita, ¿no? Exacto, no. Todas nuestras percepciones están previamente fijadas, están presupuestadas y se están ejerciendo conforme a esa norma. Oye, hay quien dice que reciben bonos muy jugosos, ¿esto es así? No, Lupita, ¿sabes por qué? Es importante aclararlo, porque todas las percepciones, es una, déjame decirlo así, es una especie como de creencia popular respecto de que los organismos electorales en general, no solo el Instituto Electoral del Estado de México, sino que los organismos electorales se pueden manejar como si fueran negocios personales o como si fuera una arca abierta, y no, creo yo que muy afortunadamente cada vez menos, o más bien cada vez están más precisos los mecanismos del ejercicio de los recursos, porque está todo normado. Insisto, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, en el Instituto Electoral del Estado de México, no nos fijamos los sueldos, y lo comento también porque sé que fue una nota. Sí. A partir de la designación de los integrantes de los consejos electorales en diversas zonas del país, es un asunto que le preocupa a la gente, que le interesa a los medios. Pero además tenemos derecho a la información, ¿no? Por supuesto. Los ciudadanos. Por supuesto. Y la gente, fue salieron notas de algún instituto donde se habían propuesto aumentos entre los nuevos consejeros. En el caso del Instituto Electoral del Estado de México, a mí me tranquiliza mucho poderlo decir así de frente a ti, a tu auditorio. Las percepciones de los compañeros directivos en el Instituto Electoral del Estado de México son las mismas que teníamos cuando llegamos. Hoy son tan transparentes que si nos metemos a la página del instituto sabemos cuánto ganas tú y cuánto ganan todos los que trabajan en el instituto. Así está previsto, Lupita, ¿no? Porque finalmente es una obligación, una de las obligaciones fundamentales en transparencia es el directorio de funcionarios y de percepciones. Son obligaciones ineludibles, vaya. Entonces, para mí es muy tranquilizante poder, insistirlo y decírselo a la gente, que esté tranquila de que en el Instituto Electoral del Estado de México no aprovechamos o no abusamos de los recursos como si fuera una bolsa patrimonial, pues. Y me regreso, si me permites, a este punto de cómo se elige a los consejeros y cómo se elige también a los asesores, porque hablabas de notas periodísticas, algunas de esas notas no hablan solamente de los sueldos, sino de nepotismo. ¿Qué pasa en el Instituto Electoral del Estado de México? El nepotismo como tal es una actividad, digámoslo, prohibida y señaladamente por la ley. Las personas no pueden aprovechar sus cargos públicos para darle trabajo a sus familiares, a las personas que están directamente relacionadas con ellos. Nosotros en el Instituto Electoral del Estado de México lo tenemos muy claro. Déjame referirlo para que la gente lo tenga también perfectamente identificado. Cuando yo llegué al cargo de consejero presidente en octubre del año pasado, tuve la posibilidad en ese momento de invitar a participar en mi equipo de trabajo, digamos, en mi staff más cercano, en mi grupo de asesores, a personas que yo conocía. Hemos logrado, me parece a mí, y es un gusto compartirlo con tu auditorio, hemos logrado un equipo de trabajo que funciona adecuadamente. En ese grupo de trabajo, en ese primer grupo de trabajo, yo invité a colaborar a 2 personas que conocía de actividades previas. Cuando uno está trabajando en lo electoral, llega a conocer a la gente que sabe hacerlo y que le gusta hacerlo. Y en este caso, 2 personas, la maestra Patricia González y el licenciado Eligio Alejandro García, yo los conocía de actividades anteriores y tuve, me parece, ahora lo entiendo y habiéndolo revisado, el infortunio de que estas 2 personas, tanto Pati como Eligio, son hermanos de 2 de mis compañeros, actuales compañeros consejeros. Cuando la prensa lo manejó como una especie de trascendido, que mira lo que nos encontramos, parecía que mis compañeros consejeros me habían, digámoslo así, forzado o me habían recomendado a sus hermanos, a su hermana y a su hermano para que yo los contratara. Esto, déjame decirlo también muy claro, no es así. Yo los conocía antes, los 2 tienen experiencia y perfil para trabajar en los asuntos electorales. Esto es algo importante. Yo los conocía de actividades previas. Uno de ellos, Eligio, por ejemplo, trabajaba directamente conmigo en la oficina donde yo trabajaba antes de ser nombrado consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de México, y a Pati la había conocido porque ella trabajó también en la misma institución donde yo había trabajado. Entonces teníamos una relación previa, yo sabía de sus capacidades y por ello les convoqué. Solo que cuando se da la información, parecía como si mis compañeros consejeros hubieran como si hubiera una tranza, ¿no? Un arreglo, a mis hermanos y en fin. Afortunadamente creo, y lo cual a mí me parece muy significativo de comentar, ellos 2, al ver el problema que potencialmente le podría estar causando al instituto o a mi propia gestión, los 2 me presentaron su renuncia. Yo tuve que aceptarlo, más bien se las acepté un poco con reticencias porque me parecía que no había absolutamente nada indebido, porque no hicimos arreglos previos con mis compañeros, pero me parece a mí que en un ejercicio de lealtad institucional y también hacia mi persona y hacia el proyecto que yo estaba en ese momento intentando o encabezando al arranque, los 2 presentaron su renuncia, se eliminó esa controversia
De todas maneras hubo quien dijo, ay, mira qué casualidad, ahora sí ya renunciaron. Pero bueno, fue un asunto de lealtad, me parece a mí, personal, y yo ambos Pero no tenían por qué renunciar. reconozco, no tenían por qué haber renunciado, porque además no estaban trabajando, no era que yo hubiera contratado a mis hermanos, ni que el consejero hubiera contratado a su hermano. El nepotismo, estrictamente por definición, está prohibido. Ningún funcionario público... O sea, no encaja en la definición, ¿no? No encaja en la definición, pero sí es un espacio y me parece muy pertinente. Y qué bueno que me preguntas para aclararlo, porque realmente nunca había tenido la oportunidad, fíjate, ya hace tantos meses. Ajá, pero ¿sabes una cosa? Que a mí me interesan estos temas, porque si estamos hablando de la transparencia, necesitamos saber cómo se maneja el instituto y qué tan transparente es. Y me parece a mí que este ejercicio de transparencia sirve para aclarar estas cosas ante la ciudadanía, ¿no? Por supuesto, Lupita. La transparencia además no es solamente en el ejercicio de los recursos, también la transparencia es en la generación de la información. Toda la información que el instituto genera es pública por definición, toda. Hay alguna que se tiene que reservar porque tiene datos. ¿A qué voy? Por ejemplo, investigaciones que se estén haciendo o asuntos que estén en proceso, pues no se pueden dar a conocer hasta que causen estado, pero todo eso está perfectamente regulado y normado al interior del Instituto Electoral del Estado. Oye, hay concursos también para, por ejemplo, elegir a proveedores, para elegir materiales electorales. Ahí cómo nos enteramos de a quiénes solucionan, a quiénes eligen y si cuando ustedes ya tienen una respuesta, pues no se elige precisamente a alguien que es cuatito, alguien que es cercano. Sí. Hay todo un procedimiento, hay algo muy importante. Las instituciones en México hemos aprendido los procedimientos de adquisiciones un poco forzadas cada una por su propia mecánica, por su propia historia, digamos. En el Instituto Electoral del Estado de México, yo lo comparto ahora y lo reitero, muy afortunadamente todos los procedimientos de adquisición están absolutamente normados y regulados, hay una participación permanente de diversas áreas de control. La persona que necesita un servicio, viene a un servicio, una pluma. Lo que hace es solicitarle al área de adquisiciones del instituto, oye, compra plumas porque voy a ocupar plumas. El área de adquisiciones tiene la obligación de identificar cuántas se van a comprar, cuántas se necesitan, quién más necesita plumas para hacer una sola compra. Es mucho más conveniente para el instituto hacer compras, le llamamos consolidadas, que estar comprando emergentemente cada que se necesita alguna cosa. El procedimiento de adquisiciones entonces se detona cuando una de las áreas necesita un bien o un servicio. Y se involucra otra área que es la encargada, la responsable de buscar en el mercado las opciones disponibles, quién ofrece ese bien, quién ofrece ese servicio, en qué condiciones. Debe haber siempre una correlación bien medida y bien identificada entre la calidad, el precio y la necesidad que se tiene. Las adquisiciones en el Instituto Electoral del Estado de México no pasan por el consejero presidente, ese es un dato muy interesante. Yo he podido platicar con compañeros de otras entidades y es un tema que suele surgir porque estamos preocupados, el ejercicio presupuestal de nuestros institutos nos preocupa, entonces intentamos intercambiar información respecto, oye, ¿dónde estás comprando? ¿Qué necesitas? Y muchos compañeros de otras entidades se sorprenden cuando yo les digo, no sé. Oye, ¿cómo que no sabes? No. En el Instituto Electoral del Estado de México, las adquisiciones no pasan por el consejero presidente. Yo no entrevisto proveedores, por supuesto la gente que está interesada en ser proveedor del instituto, algunos me han buscado, me han pedido una cita, yo la explicación que les doy, cortésmente, pero muy claramente, también muy enfática, es el consejero presidente del Instituto Electoral no lo hace, porque no necesita, porque tenemos un mecanismo perfectamente detallado donde todas las áreas, los tramos de control están perfectamente definidos, nuestra Contraloría General del Instituto participa y verifica todos los procedimientos que se realizan y cómo se realizan las adquisiciones, y hay diferentes grados de responsabilidad donde afortunadamente, insisto, el consejero presidente y mis compañeras y compañeros consejeros tampoco participan. ¿Es más sano así? Yo honestamente creo que sí, porque nos quita, primero, una preocupación adicional. Nosotros lo que estamos debemos estar muy dedicados es a organizar y a supervisar el funcionamiento de todo el instituto, no a decidir sobre sus adquisiciones. Hay un procedimiento establecido que nos hemos dado, que está en nuestra normatividad, que está adecuada a la normatividad en el Estado de México, y me parece a mí que incluso está un poquito, digámoslo, todavía más allá en cuanto a que nos hemos dado mecanismos adicionales para asegurarnos de que todas las adquisiciones del instituto estén permanentemente verificadas y supervisadas. Oye, ¿quién los fiscaliza? Me gustaría saber quién revisa que ustedes estén haciendo bien las cosas, que rindan las cuentas como se debe hacer, y también de esta página que hay en el instituto para que la gente tenga acceso. Si me permites, hacemos una pausa y enseguida hablamos de estos temas. La invitación para que siga con nosotros.
ti que te tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Continuamos aquí entre todos y como ustedes saben, para nosotros su voz es importante, así que vamos a escucharla. Es una necesidad para nosotros como población saber en qué se centran nuestras instituciones públicas y tener toda la información para conocer su eficiencia. No es como que deberían, sino que es como su responsabilidad. Es el deber de todo funcionario rendir cuentas, porque de cierta manera todos los ciudadanos somos contribuyentes. Es de suma importancia saber cómo funcionan estas instituciones y para qué, y cuáles son sus objetivos, porque al fin y al cabo es algo que nos... que esas acciones tienen consecuencias en la sociedad. Es un derecho que tenemos todos los ciudadanos, porque es la forma en la que estas instituciones nos demuestran a nosotros como ciudadanos qué están haciendo, cuál es su función. Para nosotros es indispensable el saber en qué está invirtiéndose nuestro dinero a través de estas instituciones públicas. Las personas están depositando la confianza en esos organismos para que se haga de la forma más transparente posible y nos tienen que rendir cuentas para que nosotros sepamos que la confianza que nosotros les estamos dando sea la correcta y estén haciendo un uso apropiado de ellas. Bueno, pues escuché dos palabras que me parecen clave, que son una, un derecho y dos, confianza. Así es. La confianza se construye, Lupita. Me preguntabas antes del corte respecto de cómo y quién fiscaliza el Instituto Electoral del Estado de México. Algo interesante es, tenemos un órgano interno, una propia Contraloría diseñada, su funcionamiento diseñado para asegurarse primero de que las actividades que se están realizando en el Instituto se están llevando de la manera adecuada. Algo muy interesante, nuestra Contraloría no solamente revisa que el gasto de los recursos, no solamente verifica las facturas, el ejercicio de los recursos, las nóminas, sino también tienen algo que llaman la auditoría de gestión. Si el Instituto Electoral del Estado de México planeó al inicio del año realizar tales actividades, una cada mes, un programa, tener un programa con Lupita durante todo el año, durante el año la Contraloría revisa que estas actividades se estén llevando efectivamente a cabo, que se estén cumpliendo los objetivos, que se hayan cumplido las metas. Ha habido una transformación en ese sentido en el Instituto, es reciente, me explican de un par de años para acá, como motivo de la nueva ley de contabilidad gubernamental. La nueva ley de contabilidad gubernamental obliga al Instituto no solamente a ejercer los recursos adecuadamente, sino a realizar sus actividades de la manera más adecuada y está siendo permanentemente revisado y vigilado. Las instituciones electorales estamos, en ese sentido, creo yo, bastante acostumbradas a estar siendo supervisadas, nos verifican y están atentas a lo que hacemos los partidos políticos, los ciudadanos organizados, los ciudadanos en lo individual, pero también tenemos mecanismos institucionales para garantizarle a todos que las actividades que estamos realizando son justo las que nos comprometimos al inicio del año con nuestro programa anual de actividades. Durante el proceso, durante el año, se van revisando, se pueden hacer ajustes, se pueden hacer las consideraciones. Si se hizo un concurso, ahí está la información, ahí está el presupuesto, ahí está todo el detalle, ¿no? Así es. Esta es una actividad que realiza, te decía primero, nuestros órganos internos de control, pero también estamos siendo permanentemente verificados
por los órganos de control del Estado de México, concretamente el órgano superior de fiscalización, la OSFEM, en el Estado de México, y también nosotros, como parte de nuestro programa anual de actividades, contratamos auditorías externas. Esto es despachos de contabilidad que van expresamente a revisar las cuentas que nosotros mismos hemos hecho para detectar, te decía, áreas de mejora en la misma. De hecho, tengo entendido que ha habido incluso hasta reconocimientos de organismos por el trabajo de transparencia que se ha hecho en el instituto. Te decía, al inicio creemos que el instituto en ese sentido empezó antes de tener la obligación legal, la entendimos, o lo asumió así el instituto, como la necesidad de, la palabra clave que decía hace rato, generar confianza. Los institutos electorales vivimos de la confianza que los ciudadanos puedan tener con nosotros. Por supuesto, sabemos que es algo que se construye, es algo que además una vez roto es muy difícil de reconstruir, entonces trabajamos permanentemente en ello. Yo quiero aprovechar este espacio para invitar, me gusta decirlo así cuando platico en escuelas o con jóvenes, exíjanos, pregúntenos, ayúdenos a identificar dónde no estamos siendo lo suficientemente claros para que entonces ya no tenga la gente que preguntar, sino nosotros mismos abonemos a la información, la pongamos a disposición del público. Es muy importante tener toda la información para cuando te preguntan, pero es mucho más útil tener toda la información antes de que te pregunten para que no haya necesidad. ¿Qué tanto interés se genera en la ciudadanía? ¿Estamos ya más educados, estamos más atentos, tenemos más esa cultura de que nos rindan cuentas las instituciones como esta? Yo honestamente creo que sí es un cambio cultural que se va dando de a poco, es muy significativo. Cada año atendemos más solicitudes de información que el año anterior. Es algo que se va generando, que se va acumulando, no diría exponencialmente, pero sí se nota. La gente está más interesada, ya las preguntas que nos hacen son además muy específicas, muy puntuales. Estamos aprendiendo como ciudadanos a que las instituciones funcionan y deben servirnos, y una manera de servirnos es aclararnos. No significa que tengamos que dudar de todo, pero sí que todas las instituciones se acostumbren, que sepamos como instituciones, como organismos del Estado mexicano, que el ciudadano está cada vez más pendiente de nuestro actuar. Hace muchos años, cuando empezaba, te decía, los asuntos de transparencia, yo platicaba esto en las escuelas. Yo trabajaba entonces en el Instituto Federal Electoral y acudí, recuerdo muy claramente, a una escuela. Y yo les decía a los muchachos ahí en la escuela, miren, el simple hecho de que yo sepa que cualquiera de ustedes puede preguntar y pedir la factura de los viáticos que gasté para venir a esta escuela el día de hoy, a mí me hace pensar, me tiene que poner estar muy atento para que esa factura sea coincidente con el gasto del día de hoy, que yo no utilice los recursos de manera inadecuada, que yo no abuse, que yo no aproveche y invite a comer a personas que no tienen que ver con el instituto, sino creo que cada vez los funcionarios en las instituciones del Estado mexicano, porque lo quiero ampliar, no es solamente el Instituto Electoral del Estado de México, sino los funcionarios públicos en México, debemos tener muy clara que nuestra gestión está siendo permanentemente evaluada, y yo creo que es venturoso. Los ciudadanos, las organizaciones de ciudadanos, recuerdo hace muchos años había una propuesta de un grupo, de una asociación civil que decía, adopta un funcionario, así como adoptar un árbol y seguirlo, adopta un funcionario y pregúntale y exígele y dale seguimiento, que se sepa vigilado. Creo que es algo que tenemos muy claro ya en el Instituto Electoral del Estado de México desde hace varios años. Estamos siendo permanentemente vigilados, supervisados, y eso nos obliga a buscar siempre las mejores prácticas. Oye, hablas de tu relación con los jóvenes y de este interés de que los jóvenes exijan precisamente en este encuentro que tuviste, pero también hay muchas actividades del instituto que tienen que ver con los niños y con los jóvenes. Te quiero preguntar, ¿las redes sociales significan para ustedes un reto? Porque en las redes sociales los chavos son muy activos, pero no nada más muy activos, sino son bien críticos, son bien duros. Sí, nosotros tenemos tenemos las redes sociales, digamos, las ahorita además de moda, más tenemos una cuenta de Twitter institucional, una cuenta de Facebook, tenemos cuenta en Instagram, hasta donde recuerdo ahorita. Y la página del instituto, La página del instituto, que está permanentemente con esa posibilidad de ofrecer información, pero sí, yo creo que es un signo de los nuevos tiempos. Tenemos que acostumbrarnos a que la gente trolea, dicen ahora los jóvenes, eso me dicen mis hijas, me explicaron, trolea, pero porque quiere saber, no solamente por criticar. Creo que es muy significativo. Durante mucho tiempo, creo que esta teoría ya te la había yo platicado, creo que hemos pasado como mexicanos de ver al Estado primero como el papá, ¿no? Y un poco como el papá y el niño, no, pues mi papá sabe mucho, mi papá no se le puede cuestionar, no se le puede preguntar. Hemos pasado de esa etapa a una relación entre el Estado y el ciudadano como con adolescente, ¿no? El adolescente de manera natural prácticamente. Inquieto, contestatario, rebelde,
Yo espero que pronto transitemos a una etapa de una relación con el estado de adultos, donde te pregunto y te exijo concretamente para que me respondas y para que me respondas exactamente lo que te estoy preguntando, no nada más para que te defiendas de mi crítica o de mi improperio o de mi grito o de mi rebeldía, sino para que yo, ciudadano adulto, le pueda preguntar al Estado y el Estado establezca conmigo una relación de igualdad. Sí. Pero de información, de dato duro, ¿no? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Dime y ríndeme cuentas, porque tú, funcionario, estás trabajando para la sociedad, ¿no? Así es, y es algo que digamos, el Instituto Electoral del Estado de México lo tiene muy claro. Trabajamos para crear la confianza necesaria para que la gente sepa que lo que hacemos, que los recursos que nos han encargado, así lo entendemos, están siendo utilizados justo en lo que nosotros estamos comprometidos a hacer. Oye, ¿nos están informando porque son buena onda o porque tienen la obligación? No, tenemos la obligación legal y lo tenemos que tener muy claro, Lupita. Este asunto no es un asunto de voluntad, no es que el presidente ahora quiere decirlo, no, es algo que el Instituto, no de octubre del año pasado para acá, sino es algo que el Instituto Electoral del Estado de México tiene muy claro. Estos reconocimientos que tú comentabas han sido entregados en años anteriores, porque el Instituto lo tiene muy claro como una política. O sea, debemos informar y generar, no solamente informar y tener la información disponible para cuando nos pregunten, te decía hace un rato, sino pensar en términos de cómo hago para que esto sea más fácil de entender. Esa es una cosa que sí tenemos muy clara en el instituto. Oye, qué bueno que piensan en el ciudadano y que nos traducen también la información, porque muchas veces hay términos que son muy, muy técnicos. También preguntarte, ¿qué nos ofrece la página del instituto? ¿Qué podemos encontrar en estos temas relacionados con la transparencia? ¿Cómo buscamos? ¿A dónde le picamos? ¿Cómo ubicamos cuando estamos ya en la página? Bien, si ustedes acceden ahorita a la página del instituto, www.ieem.org.mx, van a encontrar un apartado, es un banner, un botón, digamos, que está en la primera imagen, no se tienen que mover, que dice máxima publicidad. El principio de máxima publicidad es una nueva exigencia a los órganos electorales de México en general. Teníamos antes nuestros principios rectores, los que aprendimos, digamos, de manera original cuando se formó el Instituto Federal Electoral y se empiezan a crear los institutos electorales de las diferentes entidades. Teníamos los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad como los principios rectores de la función electoral. La reforma de 2014 le añade como principio rector la máxima publicidad. Y esta máxima publicidad no implica solamente, te decía, tener la información, sino ponerla a disposición del ciudadano, que no haya necesidad de pedirla, sino que el ciudadano interesado puede entrar y sí, por supuesto, a partir de la información no tenemos toda en el mismo momento, pero sí darle incluso al ciudadano ideas respecto de qué es lo que nos puede preguntar, de por dónde puede estar la respuesta a la inquietud específica que tiene en ese momento. Muy bien, vamos a los contextos y seguimos platicando porque me interesa conocer, por ejemplo, si alguien tiene una denuncia, si alguien quiere hacer alguna observación, ¿cómo la hace? ¿En dónde la hace? Adelante. Este libro tiene por nombre Los Otros Dreamers. Sus autoras son dos investigadoras norteamericanas que ya han hecho un largo trabajo de campo en México, de nombre Jill Anderson y Nin Solís. Ellas hacen un recuento, una recopilación de distintas historias de vida de jóvenes que de niños migraron a Estados Unidos y o bien nacieron en Estados Unidos y han retornado a México. Se llama Los Otros Dreamers porque está acompañando a este gran movimiento social de búsqueda de los derechos de migrantes en Estados Unidos, pero que no solo se queda allá, que los Dreamers también existen en México, que hay un buen número de jóvenes que han retornado por distintas causas, por deportación forzosa o bien por conjuntarse y reintegrarse a sus familias y que están buscando ser reconocidos en México. ¿En qué? En los estudios que han cursado en Estados Unidos, en acceso a educación superior y de posgrado y en el acceso al empleo, que también tiene que ver con este ejercicio de la ciudadanía, de tus derechos políticos, de ser reconocido en tu país o en el país de tus padres para tener esta participación y esa visibilidad que ellos sienten que es inexistente para cada uno, ¿no? En esta idea de desvincular y desmitificar que los migrantes no son ni de aquí ni de allá, no, los Dreamers están buscando por ser de aquí y de allá, no ser norteamericanos y ser mexicanos en esta búsqueda, les comentaba, de estos derechos
políticos y estos derechos sociales. Entonces es un libro muy recomendable para entender las distintas colectividades, los distintos colectivos que están ya viviendo y conformando esta nueva sociedad mexicana, ¿no? Y que más que ponerla en riesgo, están diversificando y nutriendo esta valiosa aportación que hacen por esta experiencia de vida en otro país. Gracias a la maestra Carla Brito por su participación en nuestros contextos. Y vamos a una pausa. Le quiero recordar que se puede contactar con nosotros a través de nuestras redes. Regresamos de inmediato. Tomaste el tiempo. A ti que participaste. A ti que nos diste tu confianza. A ti que te informaste para ejercer tu derecho. A ti que decidiste para hacer del 7 de junio un día especial. Y te diste un tiempo para el futuro de nuestro estado. A ti que votaste. Gracias. Hay decisiones que solo dependen de ti. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. Detrás de tu voto hay buenas noticias. Un programa del Instituto Electoral del Estado de México. Síguenos a través de www.ieem.org.mx y por Uniradio 99.7 FM. Todos los miércoles a las 13 horas. IEM, Instituto Electoral del Estado de México. De regreso y seguimos escuchando su voz. La transparencia en las instituciones hacia la ciudadanía es un factor que influye en la confianza misma que la sociedad tiene hacia la figura del Estado. Deben de tener las instituciones dicha credibilidad para que la ciudadanía siga apoyando y siga contribuyendo a las instituciones y estas crezcan con el paso del tiempo. Primeramente porque son instituciones de carácter público y entonces nosotros como sociedad le estamos brindando ciertos recursos y cierta información para que funcionen esas instituciones. Considero que es importante ya que actualmente en México se ha perdido la credibilidad de las instituciones políticas y es necesario recuperarla a través de la información que se nos rinde como ciudadanos del gasto público y evaluarlo constantemente para ver de qué forma se puede mejorar. Mira, yo creo que cualquier institución pública o privada recibe un ingreso mínimo, ya sea mucho o poco, por parte de los ciudadanos que forman parte de ella. Yo creo que ese es el motivo que deben de rendir cuentas y ser transparentes las instituciones. Es importante ya que al ellos al empezar a rendirnos cuentas, el ciudadano puede empezar a creer un poco más en nuestros políticos. Yo siento que es muy importante porque la información que ellos manejan es primordial para el desarrollo social. Bueno, pues ahí la voz de nuestros amigos a quienes les preguntamos y siempre interesantes sus opiniones, por supuesto. Y bueno, seguimos hablando de cómo hacer una denuncia. Por ejemplo, si yo quiero dar a conocer alguna información de manera anónima o si quiero presentar de manera formal y me identifico, ¿cómo le hago en este portal? ¿Se puede? Hay mecanismos. La Contraloría General del Instituto tiene ahí en la propia página del Instituto los datos de contacto. Tenemos oficinas, la oficina está ahí mismo en Paseo Toyocan, donde está la sede del instituto, pero ahí, por ejemplo, tenemos un área de mejora, tenemos que ampliarlo más. Cuando el proceso electoral se desarrolla en cada una de nuestras juntas distritales y municipales, tenemos un buzón
para que la gente meta ahí o introduzca su denuncia específica. La Contraloría tiene un procedimiento formal para acudir a cada una de estas oficinas y recoger de ahí las denuncias e investigarlas. Creo que finalmente todas las instituciones, por supuesto en la que incluyo al Instituto Electoral del Estado de México, tenemos que acostumbrarnos a que estamos bajo el escrutinio permanente, Lupita. No puede ser nada más ojalá nadie se dé cuenta, tenemos que saber todos, entender que todas nuestras funciones, todo nuestro actuar, todas nuestras determinaciones pueden y deben ser revisadas por alguien más, van a estar atentos y tenemos que dejarlas como todo acto de autoridad perfectamente bien fundadas y motivadas. Oye, en la página, en materia de información, ya nos dices lo que obliga la ley al instituto a transparentar y a dar cuentas. Sí. ¿Qué otras informaciones puede encontrar la gente que se meta a la página precisamente en esta materia? Por ejemplo, sobre el asunto sobre la obligación de máxima publicidad que tenemos como Instituto Electoral, tenemos un apartado ahí mismo en la página, te decía, donde está la información que le puede interesar a la gente por el proceso que estamos terminando, la información de cuántos candidatos, de quiénes fueron los candidatos, de cómo se integraron nuestros órganos locales, nuestros órganos municipales y distritales, toda la información de la operación del instituto. Está un apartado específico de información financiera, el directorio del personal, los catálogos de percepciones al respecto, y está información específica sobre cómo funciona el instituto, porque es algo importante. Finalmente no es solamente el recurso material, sino también el recurso humano. Esto es que nuestras revisiones o las auditorías que se hacen a la gestión del instituto no van solamente a los dineros, sino también a que esos dineros estén, o sea, no solamente a cómo se gastaron, sino que si se gastaron adecuadamente y si se gastaron en las cosas en las que se tienen que aplicar. Yo esto lo aprendí, tú sabes, ya lo hemos platicado, yo no soy abogado y cuando me explicaron la definición de peculado a mí me quedó perfectamente claro. Peculado es el uso de dinero público en un fin distinto al que estaba programado. No te lo tienes que quedar para que sea peculado. Si el dinero era para lápices y tú compraste gasolina, está mal, porque ese dinero era para lápices. Aunque sea para el instituto. Exacto, aunque sea para el instituto. Oye, pero no necesito lápices, necesito gasolina. Pues hay todo un procedimiento en el cual presentas una solicitud de readecuación presupuestal y explicas, ya no necesito más lápices, así que lo que había para lápices, ahora lo necesito para esto y debe quedar, todo va quedando documentado. Eso es un asunto importante. Finalmente, la información no es solamente el gasto final que se hizo del recurso, sino todo el procedimiento que se llevó para poder ejercer los recursos adecuadamente. ¿Qué pasa cuando alguien no actúa de esta forma? ¿Hay sanciones? Hay sanciones y no son mínimas. No son económicas nada más. Hay sanciones severas, hay hay procedimientos. Nuestra Contraloría, por ejemplo, ahora en el proceso electoral hubo compañeros integrantes de juntas municipales y distritales que eventualmente quien los denunció, algún partido político o algún ciudadano, por su actuar, no solamente no específicamente por recursos mal empleados, sino por su actuar, no realizaron la actividad como estaba programada. Se inicia un procedimiento, la Contraloría lleva una investigación, le solicita a quien denunció que eventualmente incluso ratifique la denuncia, llama a los presuntos responsables, déjame ponerlo en esos términos, les pide que expliquen cuál fue la situación y al final la Contraloría genera una resolución. Esa resolución puede saber, allá revisé tu queja, le dimos todo este procedimiento y no hay nada porque está bien explicado, queda documentada la explicación incluso para el propio quejoso, para que sepa que eso que a él le parecía que estaba mal hecho no estuvo mal hecho, o por el contrario, sí estuvo mal hecho, no se cumplió con el procedimiento, no se realizó la actividad y se proponen sanciones. La Contraloría en este proceso, en este año 2015, hemos aprobado en el Consejo General resoluciones de la Contraloría que incluso inhabilitan a la gente para trabajar otra vez en el instituto. Hasta 10 años, ¿no? O más. Hay varias, hay diferentes momentos, va desde la amonestación pública hasta la destitución, si todavía fuera personal del instituto. No hemos tenido afortunadamente casos en estos últimos meses que me haya tocado revisar, pero sí hemos tenido sanciones de la Contraloría donde se inhabilita a las personas y cuando esta persona quiera volver a trabajar en el Instituto Electoral del Estado de México, ese va a ser un grave impedimento para poderlo hacer. Oye, ¿cuál es la tendencia? ¿Hemos avanzado en materia de transparencia en México, en el Estado de México, en el Instituto? Yo creo que sí, Lupita. Finalmente ha habido modificaciones a la ley. Recuerdo haber acudido hace poco a un evento en la Cámara de Diputados, me hicieron favor de invitarme, donde se inició aquí en el Estado de México una serie de foros y de trabajos respecto de las adecuaciones que se necesitan en la transparencia o en la aplicación de las leyes de transparencia. Hay un asunto muy importante a partir de la última modificación al respecto en la Constitución y en las leyes respectivas. Ya no solamente son
motivos de transparencia y acceso a la información las instituciones públicas, sino incluso toda institución o toda persona física o moral que haya recibido recursos públicos. Es un asunto muy interesante porque ahora tienen obligaciones de transparencia los partidos políticos, los sindicatos, las agrupaciones civiles que reciben recursos del Estado mexicano. Creo que en ese sentido el espectro se ha ido ampliando para bien. No se trata de... Nada de que yo no, porque yo soy sindicato, ¿eh? No se trata de perseguir, se trata de que todos sepamos que los recursos públicos están siendo adecuadamente utilizados y que quien los está utilizando sepa que de que cualquiera le podemos pedir cuentas, ¿no? Los famosos sujetos obligados, ¿no? Los famosos sujetos obligados se han ampliado, así es. Y creo que en ese sentido sí hay un cambio, sí hay una tendencia hacia ampliar la conciencia de la gente respecto de la importancia que tiene su participación, porque además finalmente la información puede estar y si nadie la consulta, pues no nos sirve mucho. De nada. Lo importante es que haya esa interacción y que con eso se vayan mejorando los procedimientos también. No, pues sí, lo mejor es que los que son transas seguramente dirán que se quede en las cosas como están, ¿no? No, se van quedando sin espacio. A la gente que esto se le puede complicar, pues tendrá que entender que pues mejor se dedique a otra cosa, que ya no es en el servicio público. ¿Una caja de cristal es lo que se pretende en todas las instituciones? Así es, yo creo que esa sería la tendencia porque finalmente son recursos de todos, Lupita, que el funcionario público, los funcionarios públicos los debemos tener muy claro, no es un patrimonio, no te encargaron un negocio, te están encargando que utilices los recursos que te pusieron a tu cargo de la manera adecuada para cumplir estricta y puntualmente las funciones de la institución a la que perteneces. Muy bien, pues Pedro, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros y para quienes estén interesados en revisar después de que han escuchado esta conversación contigo, que se metan a la página, es la página del instituto, ¿no? El instituto, www.ieem.org.mx, con los apartados específicos de transparencia y los mecanismos para hacer las propias consultas. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado entre todos. En nombre de todos mis compañeros, le deseo que tenga una muy buena noche, muy buena semana, que la pase usted muy bien.